Crisis financieras. Eventos que han marcado un antes y un después a lo largo de los años en todo el mundo. En octubre de 1929, Estados Unidos se vio sumergida en una de las peores crisis económicas de toda su historia, conocida como la Crisis de Wall Street o la Gran Depresión. Este evento marcó un punto de inflexión en la economía de todo el mundo. Durante la década de los felices 20, la economía estadounidense creció a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, bajo la superficie se gestaba una burbuja especulativa que llevaría al colapso. El 29 de octubre de 1929, un día conocido como el Jueves Negro, el mercado de valores de Nueva York experimentó una caída abrupta. Millones de acciones perdieron su valor en cuestión de horas. La crisis se extendió como un incendio forestal. Bancos quebraron, empresas cerraron y millones de personas perdieron sus empleos y ahorros. Se desencadenó una gran depresión que afectó a todo el mundo. El gobierno estadounidense implementó medidas para intentar estabilizar la economía, como el New Deal de Franklin D. Roosevelt, que buscó reformar y revitalizar el sistema financiero y crear empleos. La crisis de 1929 dejó una profunda marca en la conciencia colectiva. Se convirtió en un recordatorio de los peligros de la especulación desenfrenada y la importancia de las regulaciones financieras. El crack del 87, o también conocido como Black Monday, fue uno de los peores días de la historia de la bolsa de Nueva York. Este suceso ocurrió el 19 de octubre y se reconoce como la mayor pérdida de una sesión en la historia del Dow Jones, el índice bursátil de Nueva York. Se deshizo de una gran parte de las ganancias que se habían generado en los últimos 5 años, en donde habían surgido subidas continuadas dentro de la bolsa. Provocó que los cimientos de Wall Street se vieran en peligro debido al pánico de millones de inversores que habían decidido vender sus acciones en masa. El desplome generó pérdidas de más de 500 mil millones de dólares entre los inversores y sorprendió tanto a pequeños como a grandes inversores en una época donde se habían encontrado muchos especuladores. Se siguen discutiendo las causas reales de esta crisis financiera. Se considera que tuvieron un impacto el récord del déficit comercial, el alza de tasas a causa de la elevada inflación, la guerra de Irán e Irak como el problema del suministro de petróleo y los problemas relacionados con el mercado inmobiliario. Sin embargo, no se ha llegado a una decisión concluyente. En la década de los 90, la tecnología avanzaba de una manera muy acelerada. Las herramientas y tecnologías que eran un lujo se convirtieron rápidamente en algo esencial. Netscape fue el primer navegador gratuito que mostraba imágenes en línea con texto. Fue la primera empresa del ramo de tecnología que se hizo pública. El 5 de agosto de 1995, tras su IPO, registró una subida de precio de $28 a 75, lo cual generó un enorme interés por parte de los inversionistas. Durante los siguientes 5 años, la tendencia y popularidad del Internet solo creció, y múltiples empresas empezaron a cotizar en bolsa casi duplicando su valor en un solo día. Los márgenes de ganancia, fear of missing out, la popularidad y la falta de mitigación de riesgos provocó una burbuja en el mercado tecnológico, la cual reventaría en el año 2000, tras la subida de las tasas de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto generó desconfianza y ocasionó pánico entre los inversores, quienes empezaron a vender todas sus inversiones. A final del año 2000, las acciones de tecnología perdieron su valor hasta en un 75%, perdiendo una cantidad de $1.75 billones. La crisis hipotecaria de 2008 empezó con el mercado de viviendas. El mercado de viviendas se había estado expandiendo rápidamente durante años, lo que llevó a un auge en la construcción y a precios más altos de las viviendas. Estos precios no eran los mismos cada año. Todo esto llevó a que se creara una burbuja inmobiliaria, la cual la alta demanda y la especulación llevaron a un aumento exponencial de precios de las viviendas, creando que esta burbuja inmobiliaria fuera insostenible. Para eso, podemos denominar a la situación con préstamos de alto riesgo. Los préstamos se les llama subprime, que se otorgaron a prestatarios con mal crédito y poca capacidad para reembolsar los préstamos, lo que contribuyó al grave problema. Estos paquetes de hipotecas también se les podía llamar como MBS, los cuales los bancos agrupaban estas hipotecas de alto riesgo en paquetes de inversiones complejas conocidos como valores respaldados por hipotecas, las mismas MBS, que se consideraban seguros y se vendían a inversores de todo el mundo. Y estos mismos paquetes llevaban a tener nombres desde AAA, BBB, B, A, W y AA. Estos llevaron al colapso.
los cuales el aumento del incumplimiento de los préstamos y la ejecución de hipotecas causó una caída en el valor de los MBS, provocando pérdidas masivas en los bancos y otras instituciones financieras. Esto llevó a un efecto dominó, los cuales llegaron a un colapso del mercado inmobiliario y los MBS afectaron a otras partes del sistema financiero, lo que llevó a la quiebra de varias instituciones financieras y finalmente desencadenó a la crisis económica global. Lo que debemos de aprender de esto es la importancia de una regulación más estricta en el sector financiero, y cómo esta lección aprendida de la crisis ha llevado a reformar para evitar que se repitan errores similares en un futuro. La crisis financiera causada por el COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía global. A pesar de que el virus se identificó por primera vez en el 2019, sus efectos económicos más graves se sintieron en el 2020. A medida que la propagación del virus causó temor y preocupaciones en los inversores, los mercados financieros experimentaron una fuerte volatilidad. La bolsa de valores en todo el mundo sufrieron caídas significativas en marzo del 2020. Además, las medidas de confinamiento y distanciamiento social implementados para contener la propagación del virus llevaron a cierres temporales de muchas empresas, lo que resultó en la pérdida de empleos en una amplia gama de industrias. Muchos países experimentaron recesiones económicas debido a la disminución de la actividad económica. Se produjeron contracciones económicas en 2020, lo que resultó en una disminución del PIB en muchas naciones. De igual manera, la pandemia tuvo un impacto en los patrones de gasto y comportamiento del consumidor, lo que afectó a diversas industrias como la aviación, el turismo, la hostelería y el entretenimiento. La crisis financiera causada por el COVID-19 demostró la vulnerabilidad de la economía global frente a eventos inesperados y resaltó la importancia de la preparación y la respuesta rápida de los gobiernos y las instituciones financieras para mitigar este tipo de impactos.